Cordial saludo, mi nombre es María del Amparo Meneses Ortega, estudiante del curso Teoría del Poder y Territorio. A continuación realizaré una presentación sobre el análisis de un movimiento político como representación del poder en un territorio. Para este análisis entenderemos un movimiento político como una forma de acción colectiva que tiene un objetivo común y establece ciertos valores sociales en respuesta a una situación, hecho, contexto o política estatal. Por lo general, los movimientos políticos asumen una herramienta específica para lograr su objetivo. Entre estas herramientas se encuentran acciones constitucionales de grupo, manifestaciones, paros, conformación de partidos o movimientos políticos, entre otros. Para este caso, realizaré el análisis de los movimientos estudiantiles y sus impactos en los territorios donde tuvieron influencia y acción. Hablar en general de los movimientos estudiantiles es un tema muy amplio, ya que desde las primeras décadas del siglo XX se documentan actividades políticas y sociales del movimiento estudiantil, por lo que para efecto este trabajo se abordan las actividades de los últimos años realizadas por el movimiento estudiantil en Colombia. Este movimiento siempre ha abogado por mejorar la calidad de la educación a través de propuestas e iniciativas al gobierno para que la educación sea prioridad en una sociedad como la colombiana, sumida en la violencia y en el conflicto armado, recalcando la importancia de la educación para la transformación social. Para el año 2018 se realizó un paro nacional estudiantil exigiendo mayores recursos por parte del Estado a la educación superior en Colombia. En ese momento, el presidente Iván Duque reprimió algunas de estas manifestaciones por medio de la fuerza pública. Sin embargo, el clamor estudiantil se generalizó por gran parte de las universidades públicas en el país, por lo que el gobierno instaló una mesa de negociación con los líderes del movimiento, estableciendo un compromiso para dirigir recursos a la educación superior en el país. En este ejemplo se puede observar los elementos básicos de un movimiento social y político descrito anteriormente. Como colectividad, el movimiento estudiantil tiene un objetivo en común, utiliza unas herramientas colectivas que en este caso fueron las protestas y configura unos valores propios que obligan al gobierno a solucionar sus requerimientos en una mesa de negociación. El movimiento estudiantil en el 2021 nuevamente realiza una manifestación en el marco del paro nacional, pidiendo las reformas y el cambio social por la situación de la crisis que vivía el país en los diferentes ámbitos sociales. Este movimiento social fue muy importante a las manifestaciones nacionales y representó al sector que buscaba una reforma integral a la educación, además de dar apoyo a la reforma solicitada por el pueblo y oponerse de manera estricta a la reforma tributaria que buscaba el gobierno de Iván Duque, que después de una crisis económica originada por la pandemia pensaba gravar los productos de la canasta familiar. Ante esta situación, se generó una oleada de indignación nacional donde varios movimientos sociales y políticos alzaron su voz, generando manifestaciones y acciones populares para frenar la intención del gobierno impuesto. A primera vista se podría establecer que los movimientos estudiantiles son coyunturales, es decir, se generan según su situación o hecho del momento histórico que se está viviendo. Sin embargo, esta determinación se queda corta al analizar el movimiento estudiantil a fondo. Los movimientos estudiantiles, más allá de solamente responder a una coyuntura específica, permanece vivo por los impactos sobre el territorio nacional, especialmente en lo relacionado a los problemas en la educación como la desigualdad al acceso de la educación superior, la falta de financiación a la educación, las políticas educativas que disminuyen el nivel académico y la precarización del sector de la educación, teniendo en cuenta que los problemas educativos se manifiestan a todos los niveles, tanto a nivel nacional como nivel regional o nivel local, por lo que los elementos que generan el surgimiento del movimiento estudiantil va más allá de una sola situación aislada.
En términos generales, el movimiento estudiantil se puede describir con los elementos mencionados anteriormente que definen un movimiento político. Por un lado, tienen un objetivo común relacionado al panorama educativo en el país. Establecen una posición colectiva con respecto a una situación a partir de unos valores éticos y actuar correspondiente a lo que se considera justo, equitativo y beneficioso para la mayoría. Por último, presenta una serie de herramientas de acciones como las tutelas, las acciones colectivas, las manifestaciones y protestas para llegar al objetivo. Este movimiento se caracteriza por ser conformado en su mayoría por jóvenes de pregrado centro de educación superior, en su mayoría pertenecientes a sectores públicos. Es un movimiento autónomo que tiene gran influencia en el panorama social y político de la nación. Han logrado grandes hitos históricos como la séptima papeleta y la reforma educativa. Retomando el paro nacional de 2021, es pertinente analizar la influencia significativa y la fuerte presión social que protagonizaron los movimientos sociales. En este caso, el movimiento estudiantil sobre el gobierno nacional y las políticas que éste quería implementar para salir de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 y la fuerte reacción por parte de las fuerzas estatales hacia las manifestaciones. Aunque el detonante fue la reforma tributaria que quería implementar el gobierno. Un análisis desde lo político permite identificar que el malestar social está relacionado con una serie de factores adversos al bienestar social que debe garantizar el Estado. Para ese momento, el asesinato a líderes sociales se había disparado y en la región de la periferia la violencia se vivía con mayor intensidad. Otro factor importante era la gran cantidad de escándalos de corrupción que iban en aumento. Todo esto ahondó la crisis económica del momento y finalmente el planteamiento de una reforma tributaria proyectada hacia la recaudación de dinero gravando la canasta familiar terminó colmando la paciencia de la ciudadanía colombiana. Las diferentes organizaciones sociales salieron a las calles. La respuesta del gobierno nacional fue absolutamente violenta, lo que empeoró la crisis y aumentó la ira y desconfianza de los manifestantes. Todo este malestar desatado en el paro 2021 se puede interpretar de múltiples formas. Para efecto del presente análisis, nos remitimos a Gustavo Correa, a Ausmus en su artículo La deuda sobre el territorio, quien plantea lo siguiente, abro comillas, ahora bien, es importante comprender que la gestión del territorio va más allá de resolver un problema de carencias y desigualdades, lo que sin duda es importante, sino que también consiste en adentrarse en un problema de eficiencia social que afecta simultáneamente las capacidades y las oportunidades del medio natural, de las personas a nivel individual o colectivo y de las perspectivas económicas del desarrollo, así como la cultura propia o aprendida, todo ello reflejando en lo que se puede denominar el paisaje territorial integral y sostenible, cierro comillas. Lo que plantea este autor se puede aterrizar a la problemática expuesta, pues a pesar de las manifestaciones presentadas en el paro del 2021, las problemáticas sociales no tuvieron un cambio significativo y esto se debe a que las dinámicas territoriales no se solucionaron desde la base de la eficiencia social. Por supuesto, derivó en la afectación del desarrollo y progreso que tanto clamaba el pueblo. Muchas gracias. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Feliz noche.